Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Mariano Winograd. Mariano es uno de los grandes pensadores que tenemos en la Argentina, evaluando al sector agroindustrial, un poco como palanca del desarrollo, como motor de la economía. Hace mucho que venimos dialogando y peloteando temas, y Mariano es un gran dinamizador de estos debates a través de distintos grupos de WhatsApp. Uno de ellos, Antropoceno, es el que pone la pelota bien alto y convoca a figuras que se van destacando por su orientación o su reconfiguración, como es el caso de Pablo Gerchunov, un economista radical que fue alto funcionario en la época de Alfonsín, muy crítico de lo que fueron los 90, el menemismo y demás, y que de pronto empieza a plantear primero la idea de un modelo popular exportador, y después que la década del 90 al final no fue tan mala. Mariano, ¿cómo estás viendo todo esto y qué estás haciendo al respecto? Bueno, gracias Héctor por charlar contigo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pensando a mis 66 años, qué pienso hacer en los próximos 60 años de actividad profesional que me quedan, o 54, hasta los 120, que es la edad que tuvo Moisés cuando llegó a la tierra prometida y que es lo que los viejos judíos le decían a los otros en el cumpleaños: ojalá vivas hasta los 120. Así que me falta un montón, si me falta la mitad. Harari también dice que vamos a vivir 120. En Y yo fin, yo también, estoy porque observando. yo tengo tu edad y pienso exactamente como vos, así que vamos para adelante. Esencialmente no tengo ningún tiempo de morirme porque tengo que aprovechar todo lo que aprendí en esta mitad de mi vida y todos los errores que cometí para mejorar lo que me queda. En ese sentido podría estar un poquito como la Argentina, ¿no? 66 años de vida son más o menos casi los 66 años de tropiezos que tiene la Argentina. Nací un año después del derrocamiento de Perón, así que todos los de nuestra generación, si somos honestos, debemos reconocer que hemos venido a los tropiezos. Y en ese sentido mencionabas a Gerchunov, es muy valioso. Él tiene un origen de izquierda, se involucra con el alfonsinismo seguramente en esa euforia democrática que correspondió al post-Malvinas y el inicio de la democracia, y hoy tiene la virtud de hacer una lectura crítica, como lo hace Torre, como lo hace Jesús Rodríguez, como lo hacen algunos otros. Gerchunov con Ora escribieron este libro La moneda en el aire, planteando que tuvimos un ciclo virtuoso de la dinámica social, de la movilidad social, y tuvimos otro ciclo que fue igualmente interesante, de la justicia social. Cuando yo me inicié en la horticultura en la década del 70 y la mayor parte de los horticultores eran inmigrantes europeos que habían venido en la posguerra, o sea que habían venido después del ascenso de Perón y en muchos casos después de la caída de Perón, porque tengo amigos que son portugueses de mi edad y que vinieron en 1962, cuando nosotros, ellos y yo teníamos 6 años. Por entonces todavía el sur de Italia, de España, de Portugal eran pobrísimos. Así que hubo un ciclo virtuoso entonces en la primera mitad del siglo XX, hubo un ciclo virtuoso en el tercer cuarto del siglo XX y estamos hoy paralizados. Gerchunov y Ora proponen la Alianza Popular Exportadora. Con respecto a lo que mencionás de la valorización de los 90, lo más sorprendente es que el mismísimo Malamud, visto ahora a distancia, plantea, bueno, en fin, el ciclo menemista, que tuvo algunos problemas muy severísimos, también tuvo alguna virtud, que fue el desarrollo de las fuerzas productivas, promoviendo en aquel entonces la política del dólar barato acompañada de la idea de Argentina primer mundo, permitió la modernización de la infraestructura productiva, cosa que el dólar barato de hoy no está permitiendo, porque el dólar barato de hoy no estimula en nada, porque probablemente sea porque la inflación, una cosa era dólar barato en tiempo de Menem sin inflación y otra cosa es dólar barato con una inflación del 100%, que fue el ocaso de Menem, ¿no? Cuando el dólar barato empezó a estar asociado a la inflación en dólares. En fin, Sí. como planteas, lo interesante es necesitamos hacer una visión crítica de las certezas que hemos tenido en las últimas 4 o 5 décadas. Por algo estamos paralizados, ya no en comparación con Estados Unidos o China, sino con nuestros países vecinos. Ahora te voy a contar en un ratito mi última
gira por la zona manzanera del Brasil. Más que interesante lo que estás comentando. Y en todo esto, digamos, si bien digamos, la foto es la de la parálisis, hubo sectores que supieron encontrar la ventanita en la cual colarse y ir desarrollándose con enormes dificultades, pero creciendo al fin, que fue fundamentalmente el sector agroindustrial. Eso lo hicimos, lo viviste, estuviste a la vanguardia y seguís estando inquieto. Te veo en fotos con algún intendente del conurbano impulsando los cultivos hidropónicos, por ejemplo. Empiezan a descubrir ellos también, estando en esos enclaves de la economía de la sustitución de importaciones para fomentar la industria, a empezar a ver que, pucha, esto del sector agroalimentario también es interesante. Es cierto que la palabra parálisis probablemente es demasiado drástica para definir a la Argentina. No hay parálisis porque, en fin, si está lleno Mar del Plata y Pinamar, dice el gobierno, no hay parálisis. Si los restaurantes están llenos, o si ha crecido muchísimo Merlo, o si ha crecido muchísimo Tandil, o en fin, las actividades, o si ahora de pronto estamos construyendo un gasoducto a toda velocidad, es cierto que la palabra parálisis no es del todo precisa. Procrastinación por ahí sería más útil, aunque es un poco más larga, tiene más sílabas. Todo aquello que postergamos en aras de vaya a saber qué, en aras de preservar algo que, en fin, tiene existencia, pero que nos está amordazando. Mi viaje a Brasil fue hace unos 20 días atrás a la zona manzanera de Brasil, Sí, Vacaria, Lages, San Joaquín, en fin, me encontré, recorrí la Mesopotamia, lastimado por la sequía, viendo prácticamente la hacienda flaca, sin pasto, las arroceras sin regar, las sojas, los maíces, hasta los trigos cosechados con bajísimos rendimientos, y crucé el río Uruguay y me encuentro con un país pleno de actividad, lo que son las concesionarias de cosechadoras, de tractores, de camiones Scania, de colectivos, pero apenas cruzando de Santo Tomé hasta el pueblo de San Borja, que fue donde sí, nació Getulio Vargas. Imagino lo que sería San Borja en la década del 30, en fin, lo que son las concesionarias de mosquitos, de cosechadoras. sí. Y pensé, bueno, los brasileños tuvieron también un real, un dólar, como nosotros en el tiempo del menemismo, en la década del 90, se dieron cuenta 2 años antes que tenían que hacer un cambio y pasaron a 3 reales un dólar. Nosotros demoramos 2 años más y terminamos en la hecatombe de diciembre del 2001. Pues ya se me marean Sí, las hecatombes. sí. Pero los brasileños de entonces a la fecha vale 5 reales un dólar y nosotros pasamos de un peso un dólar a 400. Quiere decir que hay algo que los brasileños están haciendo mejor que nosotros. Dice Gerchunov Claro. que los brasileños tuvieron a Fernando Enrique Cardoso. Sí, Diría yo que también a Lula, porque los productores allá del sur de Brasil, que son muy bolsonaristas y despotrican contra Lula, en fin, Lula realmente logró sacar de la pobreza a una cantidad grande de brasileños y ampliar el consumo. Nosotros avanzamos hacia el empobrecimiento. En fin, sí. días pasados estuvo Lula en la reunión de la CELAC, hizo un análisis bastante interesante Rosendo Fraga acerca de cuál es el rol de Lula en este momento, aliado con Biden. El rol de permitir en América Latina un crecimiento con inclusión popular, un capitalismo con consumo popular o una exportación con el desarrollo popular. Ese desafío es el que nos enfrenta a nosotros para la elección de este año. Allí en el sur de Brasil me encontré un japonés, el señor Hiragami, protagonista del desarrollo manzanero en San Joaquín. El señor era un huérfano de guerra, nació en el Japón bombardeado de Hiroshima y Nagasaki, se vino en un barco huérfano con su hermanito al Brasil. Por entonces Japón tenía que expulsar a la gente, porque en Japón la gente se moría de hambre después de la guerra. Algunos llegaron a la Argentina, otros a Brasil, a Perú, etcétera, muchos a Latinoamérica. En fin, este señor fue a parar a las montañas de Santa Catarina y como no le gustaba mucho el sistema cooperativo de Cotía, que era la que distribuía a los Nisei por todos lados, se puso a hacer semilla de papa. Un buen día llega un delegado del emperador y le dice, cuando vinieron los yanquis a Japón vieron la manzana Fuji y dijeron arranquen esto que no sirve para nada. Pero nosotros quisimos todo lo contrario. La guardamos escondida. Este lugar es para producir manzana Fuji. El señor, Mirá nadie vos. en Japón, en Brasil sabía
nada de manzana, se vinieron a aprender a la Argentina, hoy tienen 35.000 hectáreas. Nosotros que por entonces, década del 70, teníamos 50.000, tenemos 30.000. Hemos perdido 200.000 hectáreas de fruta y horticultura a lo largo de la democracia. Y así parecido con el algodón, con la yerba, con el vino, etcétera. En fin, es año de elecciones, es tiempo de cambiar. Exactamente, ese es el tema y por eso te convocamos. Este es un momento de pensar, de generar agendas, de generar debate, de incluir a todo el mundo en el debate. Es decir, acá me parece que no es momento para posturas, ni siquiera diría ideológicas, sino casi costumbristas. Con fulano no porque estuvo en tal gobierno o estuvo en tal etapa o hizo tal cosa. Me parece que hay gente muy bien intencionada en el sector y prácticamente en todos los segmentos políticos de la Argentina que hoy deben ser convocados a un amplísimo debate. Se habla de la Moncloa o cosas así muy rimbombantes, pero me parece que podemos empezar desde antropoceno, desde los núcleos pensantes que empiezan a incluir gente que le va buscando sacar un poco de punta al lápiz. Y ahí es donde yo personalmente, y con Ana hablamos siempre, te tenemos que agradecer porque realmente le estás dedicando muchísimo tiempo a esto mientras todavía no hiciste tus primeros 10 millones de dólares. Así que tenés que seguir trabajando en las cosas que generan. Estamos ahora organizando una gira por el norte entrerriano. En fin, volví un poco horrorizado de la sequía. Vos sos un promotor del tema del riego en la Argentina. Cabe la reflexión acerca de qué hubiera pasado si el sector agropecuario, en lugar de haber sido esquilmado en los últimos 20, 30, 40 años a través de las retenciones y la brecha cambiaria, hubiera recibido el valor de su producción, como lo reciben Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil. Es muy probable que aquellos que hacían riego se hubieran visto imitados por otros colegas. Si se estamos yendo al norte entrerriano, este año Entre Ríos tuvo el mejor rendimiento de trigo de la Argentina. Puede tener Sí. que ver con que el clima fue más favorable. Están regando trigo, soja, maíz, arroz en el norte entrerriano. Hay grandes ríos desaprovechados. En fin, estamos haciendo una gira para verificar con nuestros propios ojos. Ustedes suelen hacerlo a través de los programas cuando presentan estos casos emblemáticos de gente que va contracorriente. Hoy salió en algún medio un señor que dice: me puse a regar hace 40 años y cuando dijeron que estaba loco me di cuenta que estaba en el camino correcto. Ya Sarmiento lo llamaban el loco, ¿no? Así que, en fin, el riego es un tema importante. En el grupo de pensamiento frutihortícola que tenemos en uno de los think tank políticos, planteamos la Argentina necesita duplicar su frutihorticultura y no hay frutihorticultura sin riego, no hay legumbres sin riego. En fin, así que ahí tenemos el tema del riego. Tenemos ahora lo que hemos visto en Brasil, es la fruticultura del siglo XXI, que marcha a la sustitución por las cantidades de zafreros, por mecanización. Tenemos oportunidades, la agricultura, la protección, el techado de la agricultura. No vamos a techar una soja, un maíz o un sorgo, pero en fruta y horticultura podemos perfectamente hacer una cobertura. Mencionabas este intendente del municipio de 3 de febrero. 3 de febrero y San Martín fueron la capital industrial de América Latina cuando la sustitución de importaciones en las décadas del 40 y 50 era la locomotora. Garchunov dice, no estuvo mal, en aquel momento probablemente estuvo bien, hoy no funciona. Hoy tenemos que hablar de agrobiodesarrollo, agrobioindustria, y la verdad que un intendente pensante, es historiador el señor, es intendente, Sí. pero antes era historiador, es Valenzuela. Sí, Y en es fin, así. ¿qué hacemos con la capacidad fotosintética que tenemos los argentinos? ¿La dilapidamos? ¿Esperamos que todo venga del litio y del gas de vaca muerta? Y si el ciclo del gas también dura 10, 20 años y después se sustituyó por otra cosa, vamos con la agrobioindustria. Es lo que sabemos y es lo que le queremos aportar al país. Muchísimas gracias, Mariano Winograd. Seguiremos conversando. Largaste un montón de puntas, así que las vamos a desarrollar una por una. Hasta prontito.